Bienvenidos a este sexto programa de sectas y religiones falsas. Estamos felices y contentos de todo lo que Dios está haciendo en estas últimas semanas, de todo lo que estamos aprendiendo y de todo lo que el Señor está edificando nuestras vidas. En definitiva, que la Iglesia se convierta en ese baluarte y en esa columna de la verdad. El día de hoy vamos a estar abordando lo que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Aunque muchos eruditos no lo consideran como una secta, hoy vamos a ver a la luz de la Escritura cómo sí tiene muchos aspectos y elementos sectarios. Y el día de hoy pues también estamos felices porque contamos con la presencia y la participación ya por segunda vez, en este caso de Manuel Montoya. Manuel, te queremos dar la bienvenida y sabemos que ya es parte de nuestra teología que sin café es imposible agradar a Dios. Invitamos a todos a que se unan con nosotros, hacemos ahí un brindis ahí a la cámara y Manuel, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, pues muy bien. Un poquillo tocado de la voz, pero bien. Vamos a intentar modular para que salga todo bien y se pueda escuchar perfectamente todo lo que digamos. Feliz, contento de estar aquí. Es un privilegio, ¿eh? Qué bien. Pues aprovechamos, Manuel, si te parece bien, para saludar también a todas las familias, personas que nos están viendo en las diferentes plataformas o redes sociales y, como no, pues a toda la familia rockera y también a conexiones desde Colombia, Argentina, México y bueno, no nos queremos dejar a ninguno fuera, así que los metemos a todos en este saludo. Por favor, si nos estás siguiendo, deja tu saludo, pon allí quién eres, de dónde estás conectado y vamos a hacerlo participativo. Y también, que no se nos olvide, como siempre, si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, algún cuestionamiento, algo no ha quedado claro, por favor, déjalo en los comentarios y con muchísimo gusto vamos a intentar responder lo mejor posible. Así que, Manuel, bueno, entramos ya en esta sexta unidad que tiene que ver con la Iglesia Católica. Decíamos que aunque es una religión pues, con unas dimensiones enormes, grandísimas, pero no deja de tener muchos elementos sectarios, que ya a lo largo de estos previos o anteriores capítulos hemos estado desgranando y hemos estado estableciendo. Así que la primera pregunta que podríamos hacer o que nos hacemos, ¿de acuerdo?, es ver, y te la hago yo, Manuel, ¿vale? Y comenzamos con esto. ¿Cuáles son, Manuel, los puntos por los cuales nosotros podríamos considerar, en este caso, a la Iglesia Católica Apostólica Romana con un trasfondo sectario? ¿Cuáles son esos elementos que a veces los tenemos tan cerca que no los vemos? Y por eso, cuando hacemos este tipo de reflexión y este tipo de estudio, de consideración, vemos con claridad a todos estos elementos. Así que, Manuel, pues comenzamos por ahí, si te parece bien. Bueno, pues como aperitivo vamos a comenzar dando 6 puntos en los que vamos a poder ver por qué consideramos a la Iglesia Católica Romana como una secta. Yo solamente quería decir como entrada que bueno, hay 2 cosas que quizás nos hacen o nos impiden ver esta realidad. Uno es, aquí en España, hablo de en España, lo cercana que nos es la Iglesia Católica, lo claro, familiar que es la Iglesia Católica Romana. Yo en principio, antes de conocer al Señor, pues provenía de esta iglesia. Yo creo que todos nos hemos criado dentro de una cultura católico-romana y nos resulta, como digo, muy familiar. Y por otro lado, aunque nos resulta muy familiar, nos resulta también muy desconocida en cuanto a su doctrina, ¿no? Entonces, sí, vamos a ir descubriendo ahora, a lo largo de este estudio, pues vamos a ver que cuando indagamos un poco, profundizamos un poco en lo que es la doctrina católico-romana, pues nos damos cuenta de que tiene muchos matices para poderlos denominar sectarios, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a comenzar con estos 6 puntos. Ok. El primero que vemos es muy significativo porque se trata de la prohibición de la lectura bíblica. Varios papas a lo largo de la historia han prohibido a sus fieles la lectura de la Biblia. Normalmente la lectura de la Biblia quedaba reservada para lo que es la estructura de la Iglesia Católico-Romana, ¿no? Los sacerdotes, los monjes, los escribas, los papas, etc. Solo aquellos que eran apartados, elegidos por Dios y que llevaran una vida monástica, tenían acceso a aprender
a leer y a tratar con las Santas Escrituras. Unos elegidos. Claro, el Papa Inocencio III, Gregorio XI, Gregorio XII, Pío VIII, Gregorio XVI, Pío IX, etcétera, fueron algunos de los papas que prohibieron las escrituras. Bueno, Pío IX, durante el Vaticano I, dijo algo muy revelador y bueno, que es, ¿no? Él decía que la Biblia es un libro perjudicial, fíjate, y herético que perjudica a los fieles que lo leen. Wow. Por otro lado, Carlos Russell, que fue un pastor norteamericano, dijo algo similar también. Encontramos que si alguien pone a un lado los estudios y se dirige a la Biblia sola, dentro de 2 años estará en tinieblas, decía este hombre. Wow. Dice, pero si lee los estudios de las Escrituras con sus citas y no ha leído ni una página de la Biblia, al cabo de 2 años estará en la luz. Entonces, fíjate qué error tan que cometían tanto la Iglesia Católica como este hombre que hemos nombrado, Russell, ¿no? En cambio, en las Escrituras encontramos que Dios declara, en Juan 5:39, dice, allí escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por último, con respecto a este punto, Pío VII emitió una bula en la que declaraba las sociedades bíblicas como un instrumento del diablo. No te lo pierdas. Y León XII condenó la libertad y la tolerancia religiosa, las sociedades bíblicas y las traducciones de la Biblia. Que las sociedades bíblicas nacen con la intención y la misión de extender la palabra de Dios. Algo que, por cierto, Manuel, es súper neotestamentario propio de la Iglesia primitiva. Recordemos que los escritos de los apóstoles, Pedro, Juan y especialmente de Pablo, circulaban libremente entre unas comunidades cristianas y otras. Tenemos el caso de Colosenses y la Odisea, donde el propio apóstol Pablo dice que se intercambien esas cartas para que se lean, y la lectura siempre era pública, ¿no? Para que todo el mundo tuviera acceso a la escritura. Muy bien. Absolutamente, había un interés enorme en que la escritura se conociese, ¿no? Claro. Luego, el segundo paso es que en el Concilio Vaticano II se afirmaría lo aprobado en el Concilio de Trento. Claro. Se añadió que como valores fundamentales junto a la Biblia estarían la tradición, el magisterio de la Iglesia como fuentes de revelación. Es decir, si la tradición y el magisterio de la Iglesia como fuente de revelación no era lo que predominaba en la vida de sus fieles, entonces ellos no tendrían una revelación completa de Dios ni de lo que la Escritura dice, ¿no? Dice, todo aquel que rechace todo esto sería considerado anatema, maldito. Claro. Se decía esto ya en el Concilio de Trento, y que había que reconocer como sagrados y canónicos todos los libros de manera íntegra, en los que aparece en la segunda edición de Vulgata Latina. Estos libros a los que se refiere son pues los apócrifos que conocemos, ¿no? Sí, deuterocanónicos también se les conoce, deuterocanónicos, y que... Entonces ellos querían que todos estos libros apareciesen y fuesen reconocidos también como revelación, como parte. O sea que, Manuel, a ver si yo me entero, pero me queda claro, el problema de este punto es que no estaban negando la autoridad de las escrituras, sino que estaban poniendo el magisterio, es decir, la interpretación de esas escrituras y la tradición, las costumbres, al mismo nivel de autoridad de la palabra de Dios. Y ese es el gran problema, ¿verdad? Efectivamente. En el tercer punto, por ir avanzando, vemos la apropiación de nombres antibíblicos, como por ejemplo Santo Padre, o Sumo Sacerdote, o Pontífice. Aquel que es un representante de Dios en la tierra. Inocencio II, que tuvo su papado entre el 1198 y el 1216, sería el primero en proponerse a sí mismo como vicario de Cristo y vicario de Dios. La palabra vicario, por si alguno no lo sabe, quiere decir representante, ¿no? Entonces, claro, como representante de Cristo, representante de Dios, y fue el que mandaría las cruzadas, el que prohibía la Biblia en lenguas vernáculas, toda lengua fuera del latín, además de ser el creador de la Inquisición, este hombre. O sea, que ese es otro punto muy importante en el que vemos esa señal. ¿Te acuerdas?
¿Te acuerdas, Manuel, cuando en la clase que te estuviste enseñando de Montano, cómo se apropiaban también, ¿no?, del nombre y de la persona del Espíritu Santo? Pues algo muy, muy parecido, son elementos sectarios. Muy parecido. El cuarto punto, en el cuarto punto vemos cómo Pío IX promulgó el dogma de María como intercesora, corredentora y mediadora entre los hombres. Las Escrituras nos narran que solo a Dios tenemos que dar honra y gloria, como vemos en Deuteronomio, por ejemplo, 6:13, o en Mateo 4:10. El quinto punto, en el que vemos esta notoriedad de la Iglesia Católica Romana como secta, dice que la doctrina de la transustación, nos habla de la doctrina de la transustación. Esta nos dice que en el momento de la misa, esto es muy, muy impresionante, ellos creen que en el momento de la misa, y enseñan que en el momento de la misa, Cristo muere y el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre real de Cristo. Es decir, sí, para ellos cada misa es un sacrificio que Cristo hace claro, en el mundo, y el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre real de Cristo. Fíjate, cuando se nos dice, perdón, Manuel, cuando se nos dice en Hebreos, ¿verdad?, que Cristo murió, derramó 27, sí, su sangre una vez y para siempre, ¿no? Fijaros. Claro, invalidan el sacrificio de Cristo, que murió una sola vez por todos nuestros pecados, como tú indicabas en Hebreos 7, 26 y 27. Wow. Y por último, el sexto y último punto en el que vemos esta característica de la Iglesia Católica Romana es que el sacerdote actúa como mediador y juez que nos absuelve de los pecados por medio de la confesión de los mismos. Totalmente contrario a lo que dice Juan 14:6, por ejemplo, y Timoteo 2:5, ¿no? Entonces, estas son las 6 primeras características que vemos en la Iglesia Católica Romana que nos muestran de una forma clara ese caliz que tienen, ese matiz que tienen sectario. Claro, fíjate que en los programas anteriores, Manuel, hemos visto cómo siempre ha habido un ataque por parte, obviamente, del padre de la mentira, del diablo, para desvirtuar la persona de Cristo como ese mediador, siendo 100% hombre y 100% Dios. Una vez que se quedó eso claro y zanjado y establecido, el diablo comenzó otra estrategia diferente. En este caso, decir, bueno, si ya no podemos negar la cristología, vamos a añadirle, vamos a adulterarla. Y empezamos a ver que hay otros corredentores, como María, o vamos a ver que hay otros mediadores, en este caso como el clero católico, sacerdotes, obispos, pero nos dice en 1 de Timoteo que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Por lo tanto, bueno, pues vemos todos estos elementos que hacen que se desvían de la ortodoxia, que hacen que la Iglesia Católica, pues obviamente se convierta en un recipiente, en un lugar, una institución en el que la doctrina no es la adecuada ni la correcta, sino que está desviada. Y ahora podemos seguir, ¿de acuerdo? O podemos continuar viendo otros aspectos y las implicaciones que todas estas cosas tienen, ¿de acuerdo? Todos estos elementos. En algo tan importante, Manuel, que me gustaría que nos pudieras aclarar o explicar, aportar información sobre la soteriología, es decir, sobre la salvación. ¿Qué es lo que la Iglesia Católica dice y opina acerca de la salvación, de cómo Dios salva al hombre o cómo los hombres pueden ser salvos? Sí, pues es también muy especial lo que ellos piensan, lo que ellos creen acerca de la salvación o la justificación, ¿no? En la Iglesia Católica Romana vamos a ver, por un lado, lo que enseña la Iglesia Católica Romana y en contrapunto lo que nos dicen las Escrituras con respecto a ese punto en concreto, ¿no? El primero que vemos es que ellos dicen que la justificación es una transformación del alma en la cual se elimina el pecado original y se infunde gracia para santificación. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica Romana. Pero lo que las Escrituras dicen es que la justificación es el acto por el cual Dios declara al ser humano justo después de perdonar sus pecados, como nos enseña Romanos 3:21 y el capítulo 4, versículo 8. Entonces, como ves, hay una gran diferencia entre lo que ellos creen
y lo que realmente dice y enseña la Escritura. Por Claro. otro lado, la justificación inicial, según la Iglesia Católica Romana, es a través del bautismo, mientras que las Escrituras dicen que la justificación es por la fe solamente, como nos enseña Romanos 3:28. Es decir, Correcto. no es necesario bautizarse para ser Claro. salvo, aunque sí entendemos y sabemos que el bautismo es una señal externa de lo que Cristo ha hecho en nuestro interior, esa salvación, esa justificación, ¿no? Claro, pero es posterior a la salvación y es la consecuencia. Es la consecuencia, es una de las consecuencias, efectivamente. Luego Qué también la Iglesia Católica Romana enseña que los adultos se justifican mediante la fe y las buenas obras. Recuerdo además un debate muy bonito que tuve, muy respetuoso también, con un católico que vino a una proyección de película evangelística en Bolaños cuando estábamos allí pastoreando, y al terminar el hombre venía a preguntarme: oye, pero entonces, ¿cómo puedo yo vivir sin las obras? ¿Y cómo puedo yo justificarme sin las obras? Esto lo tienen muy arraigado ellos, muy arraigado ellos, que ellos se justifican delante de Dios por medio de las buenas obras. Pero las Escrituras dicen otra cosa diferente. Dice que la justificación es para todo aquel que cree en Cristo, como nos enseña Romanos 4:5, y como consecuencia de vivir esta fe es que el creyente realiza buenas obras. Es decir, no hacemos buenas obras para salvarnos, sino que como somos salvos, eso es. como consecuencia realizamos esos buenos actos o esas buenas obras, como nos enseña Efesios 2, del 8 al 10. Qué bueno. Otro punto importante también que enseña la Iglesia Católica Romana con respecto a la justificación, a la salvación, es que la salvación se gana por medio de la gracia, la fe, las buenas obras y ser partícipes de los sacramentos. Wow. Mientras que las Escrituras dicen que la salvación se obtiene por la pura gracia mediante la fe, como nos enseña Efesios 2, 8 y 9, y que, bueno, pues las buenas obras son, como decía antes, el resultado de esa salvación. Claro, perdón Manuel, porque me llama tantísimo la atención, porque las consecuencias son tan graves, ¿verdad? Son tan terribles, porque todo esto nos lleva a una vida religiosa, es decir, tienes que cumplir con una religión, tienes que cumplir con ciertos preceptos, y luego nos cambia esa relación personal por una relación sacramental. Es decir, ya no tenemos una relación personal con Dios, ya no hay esa relación personal entre Dios y los hombres, ahora es una relación a través de los sacramentos. Por eso decía una relación sacramental. Y lo peor de todo es que es la propia Iglesia Católica, con el clero, la que administra esa salvación por medio de los sacramentos. Por lo tanto, claro, eso es terrible. Entonces, el que no participe de estos sacramentos no puede ser salvo. Y luego es que la Iglesia es la que te dice a ti sí y a ti no. Por lo tanto, la salvación ya no depende ni siquiera de Dios, sino de la Iglesia que la administra, lo cual es terrible para nuestra salvación, la soteriología, como estamos viendo. Por eso todos estos elementos son muy, muy dañinos y muy sectarios. Perdón, Manuel, solo era ese inciso. Muy bueno ese inciso, muy buena esa aclaración. Luego también la Iglesia Católica Romana, con respecto a la justificación, dice que para creer en Dios es importante la fe, pero también es necesario añadir a esta todo lo que la Iglesia Católica propone para creer. Es lo que tú estabas diciendo, ¿no? Que si ellos no dan el visto bueno, oye, no, tú no estás haciendo, tu fe no es la correcta, ¿no? Pues entonces, mientras que la Escritura enseña que la fe en Cristo es rendirse personalmente a Cristo como Señor y Salvador. Hay una gran diferencia entre servir a la Iglesia Católica Romana y servir al Señor, que es a lo que nos llama la Escritura, ¿no? Y rendirnos a Él y entregarle nuestra vida a Él, en vez de entregárselo a una institución, como es este caso. Luego, para ellos los sacramentos cumplen una función clave en la recepción continua de la gracia de Dios. Es decir, a medida que tú participas de esos sacramentos, según ellos, vas recibiendo gracia, ¿no? Hay 7 sacramentos, que son el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, es que lo he mirado esto antes, ¿no? La confesión de pecados, la unción de enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Y estos sacramentos, según ellos, van dando gracia en virtud del rito que se realiza. ¿Qué enseña la Escritura por contrapunto? Pues que el Hijo de Dios es el objeto constante de la gracia del Padre.
no es el hombre ni nada de lo que éste pueda hacer o realizar, es Cristo. Él es el objeto constante de la gracia del Padre y es por medio de Cristo y de su gracia que nosotros recibimos esa salvación, ¿vale? Me he puesto así, Manuel, para que no se me olvidara, pero nos quejábamos en los programas previos y anteriores de las corrientes gnósticas, que una de sus características eran que eran comunidades que requerían o tenían eran cultos iniciáticos. Había que pasar por ciertos ritos para ir avanzando en ese conocimiento, en esa gracia y en esa salvación de Dios. Si no hacías estos ritos, esos ritos de iniciación o de continuación, pues no podías participar. Y es que me suena tan similar todo este culto iniciático a través de estos ritos para crecer en salvación y crecer en gracia, que bueno, para los que nos habéis estado o nos han estado siguiendo en nuestros programas, lo que estamos diciendo va a ser muy, muy, muy revelador. Así que si no, pues os animamos a que podáis ver los programas anteriores. Muy bien. Y bueno, el último punto que vamos a tratar, que vamos a ver sobre el tema de la justificación, es que según la Iglesia Católica Romana, lo que ellos enseñan es que para obtener la salvación es necesaria la Iglesia Católica Romana. O sea, ellos son los únicos que poseen la verdad, los únicos por medio de los cuales puede ser salvo. Mientras que la Escritura enseña que la salvación es y está en Cristo y solo en Cristo, como nos enseña Efesios 4:12, ¿vale? Claro. Una de las características que hemos estado insistiendo muchísimo en estas semanas es que uno de los rasgos de las sectas es ese elemento exclusivista y elitista. Nosotros somos los únicos que tenemos la verdad y todo el mundo está condenado fuera de nosotros, ¿no? Y cómo la Iglesia, en este caso católica, hace énfasis en esa Iglesia visible, mientras que nosotros hacemos énfasis en la Iglesia invisible, no por asistir visiblemente a un templo de 4 paredes, eso nos convierte en cristianos. Se requiere mucho más, se requiere ese encuentro con Cristo, esa conversión, ese nuevo nacimiento. Manuel, súper interesante. Y hablando de iglesia visible, iglesia invisible, de reuniones, de asistir, ¿cuáles serían los elementos que encontramos en lo que muchas veces, tú lo has dicho, hemos crecido nosotros en España y los que nos estén viendo de Latinoamérica, seguro en un contexto católico, ¿no? Y siempre íbamos pues a misa, ¿verdad? Entonces, ¿qué elementos encontramos en la misa que se desvían de la Escritura, o haciendo una comparación entre lo dicho o establecido en la Escritura y luego lo visto o experimentado en las misas, ¿de acuerdo? Para seguir ahondando y viendo más diferencias. Bueno, como testimonio personal, así un poco gracioso, yo recuerdo que yo iba mucho a las misas. De hecho, aquí en Ciudad Real, en la iglesia donde me casé, yo me casé por la Iglesia Católica. Okay. Pues yo iba mucho a la sacristía, a hablar con los curas, a estar con ellos. Recuerdo que de vez en cuando incluso les llevaba una botella de agua, les decía que me la santificaran para ungir con ella, me echaba con la botella en casa a la gente. Pero cada vez que iba a la misa, que es de lo que vamos a tratar, yo no lograba enterarme nunca de nada de lo que decía el cura. Y no hablo del mismo cura, sino de diferentes curas. Entonces, bueno, vamos a ver lo que enseña la Iglesia Católica Romana con respecto a la misa, okay. Y en contraposición, que creo que es un buen método, como estamos viendo hasta ahora, lo que enseña la Escritura, ¿no?, acerca de ese tema. Entonces, lo primero, yo quiero advertir que te vas a quedar con la boca un poco abierta, los que nos estén escuchando de las diferencias tan tremendas y de lo que enseñan, ¿no? Lo primero es que ellos, la Iglesia Católica Romana enseña que en la misa, la sangre de Cristo fue vertida en la última cena. Por lo tanto, la última cena fue un sacrificio real. Esto es lo que ellos enseñan, ¿no? Las Escrituras nos enseñan claramente que la última cena es una celebración cultural de la Pascua que tenían los judíos y que siguen celebrando, siguen creyendo. Claro. Y la sangre de Cristo se derramó en la cruz por nuestros pecados. Claro. No se derramó en la última cena, ¿no? Entonces, este primer punto ya es muy llamativo, pero fíjate que también enseñan que al momento de tomar el pan y el vino en la misa, sí,
ese pan y ese vino se transforman literalmente en el cuerpo y la sangre real de Cristo. La transubstanciación. La substanciación, efectivamente, nunca me sale esta palabra, es tan difícil que no me sale. Mientras que las Escrituras nos enseñan que en el pan y el vino son un simbolismo de la sangre y el cuerpo de Cristo, lo podemos leer en Primera de Corintios. También nos enseñan acerca de la misa que el cuerpo y la sangre de Cristo se encuentra de manera literal en cada pan y en cada vino de los que de cada iglesia católica romana en todo el mundo, mientras que las Escrituras claramente nos enseñan de la ascensión de Cristo y que está corporalmente en el cielo sentado a la diestra de Dios Padre, ¿no? Podemos leer los Hechos 12 al 13. Entonces es imposible que si Cristo ha ascendido, entendemos que Él es omnipresente, pero si Cristo ha ascendido corporalmente, está sentado a la diestra del Padre, como nos enseña, el cuerpo de Cristo no se va a encontrar de una manera literal en cada pan, en cada vino de consagración de la Iglesia Católica Romana. Luego también el pan y el vino consagrados no tienen un sentido simbólico, sino que es importante para alcanzar la vida eterna. Esto es lo que enseñan ellos en la misa. Mientras que la Escritura dice que el pan y el vino son símbolos que nos recuerdan a Cristo, como podemos leer en Lucas 22, 19, ¿no? El propio Jesús dijo: haced esto en memoria de mí, cuando refiriéndose a tomar los símbolos, ¿no? Claro, que nos recuerda la salvación otorgada y en gratitud lo hacemos, pero no es para alcanzar la salvación, como si constantemente, diariamente, todos los días, tengo que alcanzarla, y si dejo de hacerlo, me voy al infierno. Claro, eso es una tiranía, la tiranía de la religión. Efectivamente, es una esclavitud. Eso es. Por otro lado, en la misa le dan un lugar al pan y al vino consagrados como divinos, que a Dios, pues, según ellos, dice que le agrada, ¿no?, que sean adorados. Pero claro, las Escrituras nos muestran que no podemos adorar a ningún objeto y aún menos a aquellos que intentan representar a Dios. Lo podemos leer en Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5, y también otra referencia es Isaías 42, 8. Y allí lo podemos ver muy claramente. Dicen también que en la misa, para perpetuar el sacrificio de la cruz, Cristo ha ordenado a ciertos hombres para un sacerdocio ministerial. Pero vemos en las Escrituras que lo que Cristo ordenó es que cada creyente se presente como sacrificio vivo y santo. Les llama a un sacerdocio santo y real, ofreciendo sacrificios espirituales de alabanza de sus labios y una vida entregada a Él. Esto lo podemos leer en Hebreos 13:15, en Romanos 12:1 y en Primera de Pedro 2, 5 al 10. Claro, incluso en Apocalipsis 1 también, ¿no? Somos un reino sacerdotal. Es lo que se llama sacerdocio universal, que todos somos esos siervos o esos sacerdotes que tenemos acceso, ¿no?, a la presencia de Dios para adorarle. Claro. Pero fíjate, ellos también enseñan que en la misa que el sacrificio de la cruz se perpetúa en el sacrificio de la misa. O sea, en cada misa, para ellos, Cristo se está sacrificando en la cruz. Pero las Escrituras nos enseñan que el sacrificio de la cruz es un hecho histórico e importante, ya finalizado, como podemos leer en Juan 19:30. También ellos enseñan que en la misa Cristo está presente en su condición de víctima y muerte. Es absolutamente... Claro, es todo lo mismo, todo va girando sobre lo mismo. Tremendo. Pero las Escrituras nos enseñan que Cristo murió y resucitó, y no debemos tener una imagen de Él como víctima y muerto, sino que debemos recordar que está vivo por los siglos de los siglos, y además que resucitó en victoria. Él ha vencido, ha vencido sobre la muerte, ha vencido sobre el pecado, sobre el diablo, sobre el mundo. Así que para nada víctima y muerte, ¿no? También en la misa se presenta el sacrificio como aquello que aplacaba la ira de Dios contra el pecado, pero la Escritura nos enseña que Cristo fue quien murió en la cruz por nuestros pecados y quien aplacó la ira de Dios contra el pecado. Cristo y no la misa, ¿no? Como vemos en Hechos 10, del 12 al 18. Pues, sí, perdón, Manuel. Tremendo el concepto que ellos tienen de la misa, ¿no? Si esto no es un concepto sectario, pues entonces no sé lo que es, la verdad. Perfecto. Claro, ahora entendemos el por qué la necesidad de ir, porque si no voy, me
me pierdo, ¿no? Me condeno, dejo de alcanzar esa gracia, estamos esclavizados a esa relación sacramental. Con todas las desviaciones que has explicado, yo creo de manera clara y magistral, de verdad, enhorabuena, Manuel. Antes has mencionado al principio acerca de María, el papel que le ha dado y que no fue al principio, sino, bueno, vemos ya el primer concilio del Vaticano, siglo XIX, segundo concilio del Vaticano, siglo XX, reafirmando sobre todo el primer concilio Vaticano las doctrinas de Trento, el segundo abriéndose más, incluso a unas posiciones mucho más liberales. Pero volviendo a María, en todo este tiempo, en estos últimos siglos, María ha adquirido un papel que la Biblia no le otorga. Queremos ser muy sensibles, por supuesto, y queremos ser muy respetuosos, pero de igual manera queremos ser también, con el mismo amor, queremos ser también muy claros, muy francos y muy tajantes en lo que la Biblia dice. Se nos dice muchas veces a los evangélicos, a los protestantes, es que vosotros no creéis en los santos, no creéis bueno, iba a decir las vírgenes, o en la Virgen. Y no es verdad, claro que sí creemos, creemos como personajes o personas históricas, claro que creemos y aprendemos de ellos, de un San Pablo, de un Pedro, de un Juan y por supuesto de María, la Madre de Jesús, pero le damos el lugar que la Biblia le da, ni más ni menos. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que la Iglesia Católica afirma, si no lo puedes desgranar, y de esta metodología que está siendo muy buena por comparaciones y por contrastes, lo que la Iglesia Católica afirma acerca de María y lo que la Biblia afirma acerca de María o de cualquier otro hombre o persona? Sí, como tú decías, queremos ser muy respetuosos, entendemos que María fue una mujer excepcional en todos los sentidos. Bueno, pues el hecho de llevar en su vientre a Cristo Jesús fue algo magnífico y maravilloso, pero como tú dices, y como vamos a ver ahora, pues María fue solamente esto, una mujer excepcional, ¿no? Claro. Más o menos. Pero para la Iglesia Católica Romana es algo más. Ellos han querido ver ciertos asuntos donde realmente no los hay. No hay ningún apoyo en la escritura, no hay ningún apoyo escritural para poder mantener lo que ellos dicen. Vamos a ver. Entonces, pues, por ejemplo, ellos dicen que en María no existía el pecado original, que ella fue protegida desde el principio, desde su concepción. No hay ni la más mínima referencia en la Biblia a este hecho, ni la más mínima. La Escritura enseña que todos los seres humanos, y María era un ser humano también, claro, nacidos pos-Adán, nacemos en pecado. Esto lo vemos claro, muy claramente en el Salmo 51, versículo 5, y también en Romanos capítulo 5, versículo 12. Así es. Ellos también enseñan la vida de María, la Santísima. Ella vivió una vida, según ellos, intachable, perfecta e inmaculada. Pero claro, lo que enseña la Escritura, de ahí los nombres. Hay los nombres. Pero lo que enseña la Escritura es diferente, ¿no? Allí en la Escritura vemos que María era una mujer pecadora, por lo que hemos dicho, es una mujer nacida pos-Adán, pero no solamente eso, es que ella misma reconoció su pecado, ¿no? María era pecadora como todas las personas, el único y verdadero santo es Dios y nadie más, y de hecho ella misma llama a Jesús su Salvador, lo podemos leer en Lucas capítulo 1, versículos 46-47. Claro, cuando tú llamas a alguien tu Salvador, y más dentro de este concepto de salvación espiritual, salvación del pecado, obviamente estás dando a entender que tú te consideras pecador y que eres pecador, ¿no? Entonces, no me cabe la menor duda de que María tuvo una convicción de pecado y que se arrepintió de sus pecados y que recibió al hijo que llevaba en su vientre como su Salvador, y lo declaró claramente en Lucas 1, 46-47, ¿no? Luego, por otro lado, enseñan que la Iglesia Católica Romana enseña que la virginidad de María fue antes, durante e incluso después del nacimiento de Jesucristo. Fíjate. Mientras que en la Escritura vemos que María fue virgen en el nacimiento de Cristo, pero después ella tuvo más hijos de manera natural. Lo vemos en Mateo 1:25, en Mateo 13:55 y 56, y en el Salmo 69:8, entre otras porciones de la Biblia. Vemos cómo la Católica Romana enseña que María es la madre de Dios. Claro, esto es tremendo. Claro, ellos dicen que María es la madre de Dios. Dios es increado, es eterno, es infinito. Dios no tiene
madre ni tiene padre. Y bueno, pues lo que enseña la Escritura es que María fue la madre terrenal de Jesús en su humanidad, como nos enseña Hechos 1:14 y 1 Corintios 12, versículos 13 y 27. La madre terrenal de Jesús y no la madre de Dios, ¿no? Claro, solo un inciso histórico, Manuel, que me venía ahora a la mente. Todo esto surge por una controversia, porque había fíjate, por solucionar un problema y una herejía, se cayó en otro problema y en otra herejía. Había dentro del seno de la Iglesia, había una corriente donde decía que Jesús no era divino desde la concepción, sino que fue divino más adelante cuando nació y fue creciendo y demás. Uno lo situaban cuando el Espíritu Santo descendió sobre él en el Jordán, ¿no? Como dicen Lucas y Mateo capítulo 3. Pero se empezó a defender, ¿no?, que Jesús fue obviamente engendrado por Dios en el vientre de María, María lo concibe, y ya desde esa concepción, desde ese primer momento, ya había una naturaleza divina. Entonces a María se le otorga en el siglo V, VI, ahora no recuerdo exactamente, pero se le otorga el nombre de Theotokos, que es la portadora de Dios. Y de ahí, de Theotokos, la portadora de Dios, se le atribuye, salta en esa terminología o en esa definición o idea, en ese contenido conceptual, salta a ser la madre de Dios. Entonces, por evitar un problema, se creó otro problema y ahora se dice que María es la madre de Dios, que ya de entrada pues chirría, ¿no? Como un ser humano puede ser madre en este caso de Dios, ¿no? Así que gracias, Manuel, perdón por el inciso, continuamos si quieres, que está siendo muy interesante. Muy interesante ha sido, yo no lo sabía eso, lo que has explicado, y la verdad es que es muy aclaratorio. Muy bien, muy bien. Bueno, pues además la Iglesia Católica Romana con respecto a María, fíjate lo que enseña, que es corredentora junto con Cristo porque participó con él en el doloroso acto de la redención. Esto es tremendo, ¿no? Porque lo que la Biblia enseña de una forma clara, rotunda, poderosa, visible y de todos modos, es que el único y verdadero Redentor es Cristo, porque Él, solo Él, sufrió y murió en la cruz, derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados. Podemos leerlo en 1 Pedro 1, versículos 18 y 19. Ahí está poderosamente expuesta esta verdad, ¿no? Luego también ellos enseñan la doctrina de la Asunción. María fue llevada al cielo en cuerpo y alma al final de su vida. Fíjate. Cosas que enseñan. Mientras que la Escritura nos muestra que después de la muerte el cuerpo de María siguió el camino de los santos, ¿no? Eso está escrito en la Biblia. Ella tuvo una muerte física, una muerte obviamente como todos, y tuvo ese camino de los santos, ¿no? Claro. Enseña también la Iglesia Católica Romana que María es mediadora entre nosotros y Dios, al igual que Cristo, la iguala en cuanto mientras que Cristo, nos enseña la Escritura que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, como nos enseña en 1 Timoteo 2:5, también lo podemos ver en Juan capítulo 14, versículos 13 y 14, y también en 1 Pedro 5:7. Allí vemos que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y que María no es mediadora y no está ni muchísimo menos al igual que Cristo. Claro. Luego nos enseña también la Iglesia Católica Romana con respecto a María que en el momento de nuestra muerte debemos confiar en que María nos va a cuidar. Entonces, bueno, lo que la Escritura enseña es que nuestro cuidado está en Cristo. Claro. Lo podemos ver en Romanos capítulo 10, versículo 13, y en Hechos capítulo 4, versículo 12. También nos enseña la Iglesia Católica Romana, enseña que María fue exaltada como reina del cielo y de la tierra, claro, y que debemos alabarla con una devoción especial. Sí, perdón, Manuel, es que yo en lo personal he vivido en México y allí en México se le dio el título no solamente de reina de México, sino de emperatriz, ¿no? Creo que de México, de Latinoamérica, y aquí sabemos que a esa figura, la figura de la Virgen, pues se le llama la patrona y se le da esos lugares de señorío, ¿no? y de autoridad. Es tremendo, sí, es tremendo. Sin embargo, la Escritura enseña que Dios es a quien debemos rendir nuestra alabanza, a Él es a quien debemos exaltar, porque Él está exaltado en los cielos y en la tierra, y lo podemos ver en el Salmo 148:13. Dios nos manda a no tener dioses ajenos. Entonces, en este caso,
si nosotros declaramos a María reina del cielo y de la tierra, pues realmente lo que estamos haciendo es tener otro Dios fuera del Dios verdadero. Aquí lo que estoy viendo en lo que nos estás explicando, Manuel, es que como un error te va llevando a otro y a otro y a otro error, y que si eres consecuente con tu pensamiento y ya has comenzado mal, de manera ineludible, inevitable, tienes que continuar o vas a seguir continuando en error sobre error. Claro, si pensamos ya que María nace sin pecado, tiene que vivir sin pecado, tiene que morir sin pecado, tiene que ser arrebatada al cielo, y allí en el cielo tiene que ser recibida con honores casi de una diosa, de una reina, y tenemos lo que tenemos, y hay que darle un lugar pues, también de corredentora juntamente con Cristo intercesora, ¿no? Queda un asunto más antes de cerrar, y queda un asunto también muy, muy importante, Manuel, que quiero que nos ayudes a explorar, ¿ok? Y es, ya lo hemos dicho, Iglesia Católica Apostólica Romana. Tenemos Iglesia Católica como católica, la palabra que significa literalmente universal. Todos participamos de ella y creemos en ella, ¿no? Aquellos que están en Cristo Jesús, por supuesto. Apostólica hasta cierto punto, obviamente, el papel y la figura de los apóstoles pues es vital, ¿no? Para el desarrollo de la fe cristiana y de la iglesia primitiva. Pero como todo tiene un lugar, pero si le damos ese lugar que no tiene o vamos más allá, pues es cuando caemos en los problemas. Así que en cuanto a al papel que tiene la figura apostólica, y concretamente, Manuel, la sucesión apostólica, que quiero que nos expliques qué es eso, qué es lo que la Biblia dice, ¿no?, al respecto, lo que la Iglesia Católica profesa o defiende, y qué es lo que la Biblia o la Escritura también nos enseña y nos dice en cuanto a esa sucesión apostólica. Pues esto también es muy importante y revelador e interesante con respecto a la Iglesia Católica Romana para aprender a conocerla y ver esos matices de los que estamos hablando, ¿no? Pues fíjate, con respecto a la sucesión apostólica, la Iglesia Católica Romana enseña, el primer punto que vamos a ver es que Pedro es la cabeza de los apóstoles. Esta nos es muy familiar, yo creo, a todos, ¿no? Los que hemos tenido contacto con el catolicismo romano. Pero la Escritura no enseña eso. La Escritura enseña que la cabeza de los apóstoles es Cristo, y lo podemos leer en Juan capítulo 13 y versículo 13. Yo creo que lo que intentan hacer sin darse cuenta, porque yo entiendo que la Iglesia Católica Romana está errada, es decir, no creo que todo esto sea algo que ellos hagan a propósito con la idea de engañar, con la idea de, no lo sé, yo quiero pensar que es que realmente están errados, ¿no? Okay. Y creo que no se dan cuenta de que considerar a Pedro la cabeza de los apóstoles es quitar el lugar a Cristo, ¿no? El lugar que le corresponde. Claro. Luego, por otro lado, enseñan también que quienes suceden a los apóstoles son los obispos. Bueno, pues la Escritura enseña que uno de los requisitos para ser apóstol es ser testigo de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, los apóstoles no tuvieron sucesores. Es decir, si alguien no vio personalmente y físicamente la resurrección de Cristo, no puede ser apóstol, tal y conforme fueron los apóstoles del Nuevo Testamento. Ese título de apostolado no lo pueden tener. La Iglesia Católica Romana enseña que el Papa es el obispo de Roma, por lo tanto es el sucesor de Pedro. Claro, una cosa... Pedro, claro, es lo que decíamos antes, ¿no? Que esos errores es como una bola de nieve pequeñita, claro, por una pendiente, y se va haciendo mayor y mayor y mayor, porque obviamente se van ajustando otras mentiras que tienes que meter para poder cubrir la primera que dijiste, ¿no? De otros errores. Entonces, el Papa es el obispo de Roma, por lo tanto es el sucesor de Pedro, es la cabeza, por lo tanto, de los apóstoles, es la cabeza, por lo tanto, de la Iglesia, como vamos a ver ahora. Pero lo que la Biblia enseña es que, bíblicamente, Pedro no tuvo sucesor, no tuvo ningún sucesor. Claro. Luego, la Iglesia Católica Romana enseña también, con respecto a este tema, que la Iglesia Universal está regida por el Papa y los obispos. La Iglesia Universal, no la Iglesia Católica Romana, sino la Iglesia Universal está regida por el Papa y los obispos.
Pero la Escritura enseña que Cristo, la cabeza del cuerpo, rige la Iglesia universal. Colosenses 1:18. Claro. Entonces, Cristo es la cabeza, siendo el cuerpo la Iglesia, ¿no? Y cada uno de nosotros, miembros de ese cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Entendemos también, bueno, enseñan también la Iglesia Católica Romana que la revelación ha sido confiada a los obispos católicos romanos y ya está, a nadie más, ¿no? Claro. Pero la Escritura nos enseña que que Dios ha confiado la revelación a los santos, como podemos leer en Judas 3. Otra enseñanza importante que también la Iglesia Católica Romana con respecto a este tema nos transmite es que Él puede impartir magisterio y es la persona autorizada por la Iglesia para hacerlo. Claro. Mientras que la Escritura pues, nos enseña que el Espíritu Santo es el maestro autorizado por la Iglesia, como podemos leer claramente en Juan 14:26, en Juan 16:13 y en Primera de Juan 2:27. Usurpan esas posiciones, incluso ya la persona y las posiciones y las funciones de, en este caso, de Dios mismo o en la persona, ¿no? La tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. También ellos enseñan la infalibilidad papal en sus enseñanzas. Por eso ellos se basan más en las encíclicas y en lo que van diciendo los papas que en lo que dice la propia Escritura. Para ellos realmente es más importante, porque claro, si el Papa es el representante de Dios en la tierra, pues entonces lo que él dice tiene que ser más relevante incluso para ellos que lo que dice la Escritura. Entonces ellos enseñan la infalibilidad papal en sus enseñanzas, mientras que la Biblia, la Escritura, nos enseña que solo Dios es infalible. Y lo podemos leer claramente en Números 23-19. Y Primera de Corintios 13, ¿eh? En parte conocemos, en parte enseñamos, en parte profetizamos, o sea que... Y que toda revelación o profecía o enseñanza es parcial y está sujeta obviamente al error, claro. Enseñan también y creen que la capacidad y el derecho de interpretar la Escritura recae en el magisterio. Esto es tremendo, claro. O sea, porque entonces... pues anula a todos los demás santos de esa capacidad y ese derecho que Dios nos ha dado, mientras que la Escritura enseña que toda persona creyente, ayudada por el Espíritu Santo, tiene la capacidad de interpretar las Escrituras, como vemos en 17:11 y en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 12 al 16. Vemos también que ellos enseñan que la interpretación del sentido de la Escritura lo marca el magisterio. No solamente que el magisterio tiene el derecho de interpretar la Escritura, sino que la interpretación y el sentido de la Escritura la marca el magisterio. Es decir, lo que el Papa dice, lo que el obispo dice, ese es el significado que tiene la Escritura, ¿no? Lejos de que realmente coincida con la interpretación y con el sentido que tiene esa Escritura, ¿no? Mientras que la Escritura enseña que el sentido e interpretación de las Escrituras debe ser las que el Espíritu Santo asignó originalmente a cada pasaje. Entonces, debemos tener la seguridad de que el sentido e interpretación de la Escritura viene dada por el Espíritu Santo originalmente en cada pasaje. También ellos enseñan, con respecto a este asunto, que es importante tener en cuenta solamente las Escrituras, sino también, o sea que es importante no tener en cuenta solamente las Escrituras, sino también la tradición. Es decir, Escritura y tradición católico-romana van juntas. Pero las Escrituras dicen que no se puede igualar a otro libro. Tendremos libros importantes que nos darán claridad, pero las Escrituras son la palabra de Dios y el resto de los libros son palabras de hombres, como podemos leer en Marcos capítulo 7, versículos 1 al 13. Claro. Y por último, la Iglesia Católico-Romana, con respecto a este tema, enseña la regla suprema de la Iglesia, que son las Escrituras y la tradición juntas, que bueno, lo hemos adelantado en el anterior, pero la Escritura nos enseña realmente que las Escrituras son la única regla de fe de la Iglesia. Claro. En Marcos capítulo 7, versículo 1 al 13, y en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Entonces vemos que aquí hay muchos errores en los que caen. Claro, la Biblia nos dice, la hermenéutica, cómo interpretar la Biblia, la piedra angular de la hermenéutica, de la ciencia de la interpretación de la Escritura, es que
la Biblia se interpreta a sí misma. Es decir, la Biblia es perfecta y no necesita la ayuda de nadie, no le falta nada, no le sobra nada, no necesita la ayuda de nadie más para poderse interpretar. Y cómo es el Espíritu Santo el que nos guía a toda esa verdad. Cuando surge la Reforma en el siglo XVI con Lutero, ya hubo pre-reformadores, precursores de esa reforma, ¿no? Hus 100 años antes, Wycliffe pues 200 años antes, pero no es de extrañar que hubo ese movimiento reaccionario a todo esto, lo que se sustancia o se cristaliza en la Reforma protestante, y una de las máximas era la sola escritura, ¿no? Obviamente sola gracia en cuanto a la salvación, por medio de solamente la fe y no las obras, y también solo la escritura, entre otras cosas, como solo la gloria de Dios, incluso el sacerdocio universal de los creyentes y demás, no solo Cristo también. Pero, y vemos cómo la Iglesia o el movimiento protestante surge como reacción y para reformar todas estas cosas y volverlos a ese sentido, como bien decías, original, tanto de la Escritura como de la propia vivencia y experiencia de la Iglesia primitiva. Manuel, estamos terminando y terminamos con esta última pregunta, ¿de acuerdo? Para concluir, animamos a todos los que nos estáis siguiendo a que podáis dejar vuestros comentarios y vuestras opiniones o preguntas si es que las hay. Manuel, para terminar, el último minutito, ¿cuáles serían estas últimas palabras a modo de conclusión que nos podrías dejar para, como digo, finalizar ya este estudio y este programa de hoy? Bueno, pues una conclusión cortita y clara. Yo creo que podríamos decir que la Iglesia Católica Romana es una de las religiones sin duda más extendidas a nivel mundial. En general, cuando se refiere al número de cristianos a nivel mundial, pues todas las estadísticas se basan mayoritariamente en ellos, ¿no? Podemos ver que en cada pueblo de España hay una Iglesia Católica con un sacerdote o cura, pero no encontramos tan fácilmente iglesias protestantes en cada ciudad. Por eso es necesario tener claro estas diferencias entre cristianos católicos romanos y los cristianos protestantes. No nos diferenciamos únicamente en la adoración a santos o a vírgenes, sino que esto sería una diferenciación visible, superficial. Pero la diferenciación interna, la cual hemos visto a lo largo de este capítulo, yo creo, es importante conocerla, sobre todo tener claro en lo que creemos nosotros como cristianos protestantes y en lo que creen ellos como cristianos católicos romanos. Yo creo que esa es la conclusión final a la que podríamos llegar, ¿no? Y ese es el corazón con que hacemos estos estudios. Primero, para examinarnos a nosotros mismos, para ver si estamos en Cristo y en la revelación y en la verdad bíblica. Y en segundo lugar, también para poder ayudar a otros que están buscando la verdad de Dios, que puedan llegar a los pies de Cristo, puedan llegar a ese conocimiento y a esa luz del Evangelio y esa luz de Cristo. Manuel, te agradecemos muchísimo todo tu tiempo que has dedicado para preparar este estudio. Ha sido extraordinario, magistral, bien expuesto. Damos muchísimas gracias y de la misma manera os agradecemos a todos los que nos habéis estado siguiendo en este sexto programa y como siempre deja tu comentario, deja tu parecer antes de despedirte y nos emplazamos para la semana siguiente con el próximo programa. Sin más, nos despedimos, os decimos adiós y os bendecimos en el nombre de Jesús y hasta la próxima. Nos vemos. Bye.